Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a continuar con el estudio y vamos a abrir nuestra Biblia en el en el libro de Santiago, en la carta de Santiago, perdón. Santiago, y vamos a leer en el capítulo 4 del versículo 1 al 3 nada más. Santiago capítulo 4 del verso 1 al 3. Hasta el 4 vamos a darle lectura. Santiago capítulo 4 del verso 1 al verso 4. Cuando lo tengan se pueden poner de pie y le voy a dar lectura. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con el estudio. Padre, te pido que en esta tarde, Señor, obres, Señor, por medio de tu Espíritu. Y que tu palabra, Señor, haga efecto en la vida de cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, haga su obra en nuestra vida. Que transforme, Señor, nuestra vida. Que edifique, Señor, que regenere nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Vamos a ver este capítulo. Nada más vamos a ver del versículo 1 al versículo 10. Y voy a darles como una introducción, pequeña introducción nada más, para que veamos cómo fue, a quién le escribió esta carta Santiago. Santiago le escribió esta carta a los hermanos. Si se fijan en el capítulo 1, versículo 1, dice: a las 12 tribus que están en la dispersión, a los hermanos que fueron dispersados. Entonces se le escribió a personas cristianas. Pero aquí en el versículo 1 que acabamos de leer, si se fijan, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Qué significa esto? Que había guerras y pleitos entre los mismos hermanos, ¿no? Que había discusiones y pleitos. Entonces, esta carta de Santiago se le conoce como una carta de fe práctica, porque Santiago es el que dice: si tú tienes fe de verdad, así como tú dices, tienes que manifestarlo por medio de las obras. Y Santiago empieza a enseñar cómo se debe de aplicar la fe a nuestra vida, y cómo es que si realmente nosotros tenemos fe y creemos y somos hijos de Dios, no tenemos que dejarnos dominar por nuestras pasiones, sino que tenemos que controlar esas pasiones y luchar contra ellas. ¿Por qué? Porque ya hemos sido regenerados o somos hijos de Dios, y no nos debemos de dejar controlar por ellas. Vamos a ver más adelante donde Santiago menciona esta pelea entre las pasiones de la carne, entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu, y que se contraponen uno del otro. La palabra combatir significa pelear. Es una palabra militar donde se utiliza para cuando se enfrentan los dos ejércitos, están combatiendo. Entonces, dice Santiago, las guerras y los pleitos, dice, vienen
a causa de nuestras pasiones, dice, las cuales están combatiendo o luchando en nuestros miembros. Esto quiere decir que dentro de nosotros hay como una mezcla aún. ¿Por qué? Porque Dios puso el nuevo hombre espiritual dentro de nosotros, pero tenemos nuestros miembros, dice Santiago, los cuales aún buscan satisfacer los deseos egoístas de nosotros mismos. Entonces dice Santiago, de ahí es donde nacen las guerras y los pleitos. Y la palabra guerras que se utiliza aquí se refiere a un combate interior o a una lucha interior que hay dentro de la persona. Esto puede decir que se puede decir que cuando nosotros tenemos una guerra contra alguien, la tenemos simplemente interiormente, porque a eso se refiere la palabra guerras, que es un combate interior dentro de la persona solamente. Un ejemplo, alguien me hace algo que yo lo interpreto de una manera inadecuada. No me gustó cómo me contestó o lo que me dijo. Y así que dentro de mí hay algo que empieza a golpearlo, pero de manera interior nada más. Le estoy deseando algo malo hacia el hermano. Y esa es la palabra guerras que se usa aquí. O sea que cuando tú haces ese tipo de cosas, estás combatiendo dentro de ti con pensamientos egoístas o de tus pasiones y deseando algo malo contra el hermano que tú te enfureciste, ¿no? O te enojaste. Y la palabra pleitos se refiere al área externa o exterior, que ya son, ya sea una pelea con verbal o física, ya a golpes, ¿no? Así que dice Santiago que todas esas cosas están dentro del cristiano todavía y que muchas veces nosotros las dejamos salir, pero que es por causa de que nos gana la batalla eso, nuestras pasiones. Deseamos mal al hermano o a la hermana y muchas veces la ofendemos verbalmente o hasta físicamente. Y dice Santiago, pero eso, dice, viene de vuestras pasiones. La palabra pasiones significa placer, deleite y delicia. Esto quiere decir que cuando nosotros nos dejamos dominar por nuestras pasiones, nuestra carne, así le vamos a llamar porque así se le llama a este deseo carnal, cuando nos dejamos dominar por esas pasiones, dice que nuestra carne se deleita. ¿Por qué? Porque nos hemos vengado de la persona a la cual nos hizo enojar. Y dice que nosotros encontramos placer cuando hacemos lo malo, pero encontramos placer en nuestros miembros carnales. En 1 de Timoteo 5:6, 1 de Timoteo 5:6, aquí esta parte de la escritura, ¿está fallando el micrófono o es porque oigo como, no? En 1 de Timoteo 5:6 menciona la palabra pasiones y la traduce como palabra placeres y dice así: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, dice. Ahí Pablo está hablándole a Timoteo de las viudas
donde dice que una viuda que realmente es viuda que la ayude, dice, pero la que no, dice, la que se entrega a sus pasiones, a sus deleites, dice, esa no la tomes en cuenta, ¿no? Está diciendo. Entonces, cuando esta mujer se entrega a sus pasiones, quiere decir que le da satisfacción o placer a sus deseos, ¿no?, carnales que tiene. Y la palabra pasiones se deriva de la palabra hedonismo, que significa dar placer sobre todas las cosas a nuestro cuerpo, ¿no? Dar placer. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener guerras y peleas contra los hermanos, estamos satisfaciendo a nuestra carne, dice Santiago. Y dice en el versículo 2 que no solamente hay peleas, sino que empieza la persona a codiciar, dice. En el versículo 2 dice que codiciamos. Dice en estos versículos, en el versículo 2, dice, no solamente empiezan a pelear, sino empiezan a codiciar y no tienen... Ay, perdón, es que como tengo muchos, me quise saltar una parte, pero ya me perdí por andar saltando una parte. Dice, aparte de que se empiezan a pelear ustedes, cuando empiezan a darle rienda suelta, se puede decir, a sus deseos, dice, empiezan a codiciar. Dice, pero no solamente codician, dice, sino que empiezan a hacer algo más por causa de codiciar cosas que no tienen. En la traducción lenguaje sencillo, el versículo 2 dice así. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así, dice, pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no. Pueden prender la luz, es que no veo. Porfa. Dice, son tan envidiosos, nuevamente le voy a dar lectura, dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de matar y promover la guerra, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, dice. Entonces las personas que se dejan llevar por sus deseos y pasiones, dice que no solamente están luchando unos con otros y están deseándole mal al hermano, sino que empiezan, dice, a codiciar cosas, y por más que empiezan a codiciar cosas, dice que empiezan a esforzarse, ellos mismos empiezan a esforzarse por obtener ese tipo de cosas. Un ejemplo, dinero, ¿no?, que es lo más común. Empiezan estas personas a desear o codiciar dinero, y dice que por más que se esfuerzan en obtener dinero, no lo obtienen, dice. Pero no solamente eso, sino que en su lucha por querer ganar dinero o obtener el dinero, dice que son capaces de matar, dice. Empiezan a pelear y empiezan a promover guerras. Entonces dice, cuando tú haces eso, dice Santiago, empiezas a darle rienda suelta a tus deseos y pasiones. Finaliza Santiago en el versículo 2, dice, y no puedes alcanzar, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas porque no pedís. Entonces dice, después de que tú te esfuerzas en tus propias fuerzas, dice, queriendo obtener aquello que deseas, dice, no puedes, dice, obtener aquello, pero dice, no es porque
porque Dios te lo haya impedido, ¿no? Sino porque realmente tú, dice, te estás esforzando en tus propias fuerzas. Ajá. Entonces dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Aquí en esta parte Santiago dice que cuando una persona empieza a darles rienda suelta a sus deseos y pasiones, no solamente empieza a pelear con los hermanos, empieza a codiciar y empieza a codiciar algo que no puede obtener, pero dice que no lo obtiene porque no pide. Y dice Santiago, pero cuando dice ustedes se esfuerzan por alcanzar lo que ustedes quieren, dice, pero es porque no piden, dice. Y aquí la palabra pedir que está diciendo Santiago es una palabra que se usa para referirse cuando una persona de menor rango, se puede decir de esa forma, le está pidiendo a una persona de mayor rango. Y se utiliza, es en el versículo 3. Y se utiliza en Mateo 7, Mateo capítulo 7, verso 9 y 10. Mateo 7, verso 9 y 10. Se utiliza esta misma palabra de pedir. 9 y 10. Donde el hijo dice, le pide al padre. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Aquí Santiago está diciendo, ustedes están codiciando cosas que no pueden obtener, dice, pero no lo obtienen porque no piden a Dios, dice. Entonces Santiago está diciendo, ustedes son tan desordenados en sus pasiones y deseos que sienten que no necesitan de Dios, dice. Ustedes no toman a Dios como un ser superior y no se doblegan ante Él para ustedes pedir lo que desean, dice, sino que lo quieren obtener con su propia fuerza, dice. Y más adelante dice en el versículo 3 dice, pides y no recibes porque pides mal, dice. Entonces dice de Santiago, pero cuando ustedes piden de la forma adecuada, que vienen y se postran delante de Dios y le dicen, Señor, vengo ante ti y yo sé que tú tienes el poder para otorgar lo que yo te pida. Vienen, dice, se arrodillan delante de Dios, se doblegan, dice, a Dios como un superior, pero vienen y piden de forma inadecuada, dice, porque no piden algo que edifique a todos, sino que piden algo para satisfacer, dice, sus deleites. Entonces aquí Santiago está diciendo, ustedes están peleando, dice, están obteniendo nada, son capaces de pelear, dice, y de matar, dice, con tal de obtener lo que quieren. Cuando vienen ante Dios, dice, y lo toman como un ser superior, dice, vienen, se arrodillan ante Él y piden ante Dios algo, pero lo piden mal, dice, por eso no lo reciben, porque están pidiendo algo, dice, para satisfacer sus deseos, dice, para gastar en vuestros deleites. Aquí les voy a dar un ejemplo donde muchas personas luego dicen, no, pues que todo lo que le pidas a Dios es se puede decir que un extremo, ¿no? Porque sí es cierto, es parte de la promesa de Dios, que todo lo que le pidas a Él, Él te lo dará. Pero aquí las personas luego dicen, un ejemplo común es que van a comprar un boleto de lotería y que quieren sacarse el premio mayor, ¿no? Y que están pidiéndole a Dios que quieren sacarse el premio mayor y que dicen, no, pero Dios dice que le pidamos y que Él nos los dará. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dice Santiago que pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos para satisfacer, dice, nuestros deleites nada más. ¿Por qué? Porque Dios no va a conceder un tipo de oración egoísta. Dice Santiago, debes de pensar
en un tipo de cosa para pedirle a Dios de acuerdo a su voluntad. Y esto no se contrapone con lo que dice Juan. Vamos a darle lectura a primera carta de Juan 5:14. Primera de Juan 5:14 dice que todo lo que pidamos a Dios, Él nos los dará. Primera de Juan 5:14 dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, dice, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está la forma correcta de pedir delante de Dios. Es que vengamos delante de Dios y pidamos, dice, conforme a su voluntad. ¿Y cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues solamente conociendo cómo obra Dios, ¿no? Y cómo piensa Dios. Es la forma en que nosotros vamos a saber cómo opera Dios y qué es lo que Dios sí realmente te va a dar y qué es lo que no te va a dar. Una de las pistas que nos da aquí Santiago es de que no pidamos de forma egoísta, que no pidamos nada más para satisfacer nuestros deseos carnales, dice, porque Dios no creo que conteste, dice Santiago. Entonces, dice en el versículo 4, la palabra gastar, dice ahí, la palabra que se usa para, dice, pides y no recibes porque pides mal. Dice, para gastar en vuestros deleites. La palabra gastar que se usa aquí en este versículo es la misma palabra que se utiliza en Mateo 7, versos 7 y 8, donde... No, perdón, me equivoqué. Es otro. Aquí está Lucas 15, versículo 14. Es donde se menciona la parábola del hijo pródigo, donde dice que el hijo pródigo fue y se gastó su herencia. Dice que malgastó. Le voy a dar lectura. Lucas 15, 14. Habla del hijo pródigo, donde dice que malgastó toda su herencia. Lucas 15, verso 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Esa misma palabra que se traduce aquí en Lucas 15, 14 como malgastado, es la misma palabra que se traduce aquí en Santiago como para gastar. O sea que dice Santiago, ustedes piden a Dios de forma inadecuada, dice, porque ustedes piden cosas a Dios para malgastarlo en sus deleites, dice. Igual que el hijo pródigo, dice, que se menciona ahí en la parábola, que fue y derrochó, dice, todo su dinero y lo gastó, dice, con rameras, dice. O sea que no le sacó ningún provecho al dinero que le dio su padre, ¿no? Y es lo mismo que Santiago dice, cuando tú pidas a Dios, dice, debes de pedir de forma adecuada. No debes de pedir para malgastar o derrochar, dice, sino que debes de pedir para sacar un beneficio de lo que pidas, dice. En el versículo 4 empieza a decirle Santiago, oh almas adúlteras, dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aquí la palabra adúlteras o la expresión o almas adúlteras que usa Santiago se está refiriendo al cristiano cuando empieza a hacerle infiel a Dios. Santiago está diciendo, cuando ustedes como cristianos, o nosotros mejor dicho como cristianos, empezamos a amar al mundo, es como cuando un esposo empieza a hacerle infiel, dice, a su esposa, o cuando una esposa empieza a hacerle infiel a su esposo. Es lo mismo, dice Santiago. Dice, cualquiera de ustedes, si ama al mundo, dice, adultera contra Dios, dice. Romanos 7:4,
Pablo utiliza esta analogía del matrimonio, dice, así también vosotros, a la iglesia les está diciendo, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de uno, dice, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí Pablo está diciendo que nosotros somos la esposa de Dios. Dice, para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos, de Jesucristo. Y aquí Pablo está, si se fijan arriba en el principio dice analogía del matrimonio. Entonces Pablo está diciendo que nosotros como iglesia es como si fuéramos esposa de Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento los profetas es lo mismo que decían, que el pueblo de Israel había adulterado o fornicado con otros dioses, y utilizaban esta palabra de adulterio para decir que el pueblo de Israel se había apartado de Dios verdadero y se había ido tras otros dioses. Entonces Santiago está diciendo aquí que cuando nosotros amamos al mundo, empezamos a ser como ese esposo infiel o esa esposa infiel delante de Dios, y empezamos a dejar a Dios. Y entonces, ¿qué significa amar al mundo? Porque aquí luego hay un como malentendido, ¿no? Amar al mundo significa tener amistad pues con el mundo, significa tener una relación. Eso significa. Y cuando tú o una persona ama al mundo, se ve porque tiene aceptación de conceptos o valores que van en contra de la palabra de Dios. Cuando tú empiezas a hacer caso de los conceptos que tiene el mundo y que contradicen a la palabra de Dios, y que tú empiezas a apoyar aquellos conceptos y que no apoyas o obedeces la palabra de Dios, ahí es cuando empiezas a tener una amistad con el mundo. Porque la palabra amistad que se utiliza ahí en esa parte es la palabra de para amor, pero el filos o el filial, que es el amor entre hermanos, y esto implica una relación que involucra que yo te doy amor y tú me das amor. Entonces cuando hay amistad con el mundo, entre un cristiano cuando ama al mundo, es porque ama realmente las cosas del mundo o sus conceptos, y valora más los conceptos del mundo que los conceptos que establece Dios, y empieza no solamente a amar a aquellos, sino que empiezan el mundo también a amarlo a él mismo. ¿Por qué? Porque apoya sus ideales o conceptos. Un ejemplo de ello es, ahorita el más común es de Estados Unidos, ¿no? Que acerca del homosexualismo, que muchas iglesias están aceptando la ideología o el pensamiento del mundo, que el homosexualismo debe ser aceptado, ¿no? Y no digo que ¿cómo se puede decir? No digo que rechacemos, ¿no?, a los homosexuales, sino que lo que quiero decir es de que no demos entrada a que digamos que es algo natural, ¿no?, el homosexualismo, sino que lo establezcamos como Dios dice, que hay hombre y mujer, y que ya sea el homosexualismo o lesbianismo, que es algo, un pecado común como cualquier otro, como el que roba, como el que mata, como el que adultera, y que solamente Dios lo puede quitar, ¿no? Eso, y no decir que es algo natural. Pero muchas iglesias en Estados Unidos están aceptando que realmente es natural, ¿no?, el homosexualismo, y no solamente aman los conceptos que el mundo empieza a ofrecer, sino que el mundo empieza a amarlos a ellos. ¿Por qué? Porque empiezan a
a ir más gente a esas iglesias porque según son más abiertas, ¿no? En ese sentido, son más, ¿cómo se puede decir? De una mejor cultura, ¿no? Y eso significa amar al mundo, cuando tú aceptas conceptos del mundo que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, dice Santiago, cuando tú amas al mundo, cuando te conformas a los ideales que tiene el mundo, entonces es cuando empiezas a amar al mundo. Eso es amar al mundo. Dice, pero inmediatamente cuando tú le haces más caso a los ideales o conceptos que tienen allá y dejas a un lado la palabra de Dios, dice, te constituyes automáticamente, dice, enemigo de Dios. Eso es lo que dice Santiago. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el versículo 5 dice, o piensas, dice, que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Aquí hay varios comentarios acerca de este versículo. Y uno de los que más, se puede decir que más pasable, ¿no?, que vi, es uno que lo voy a leer ahorita, donde en el versículo 5 dice así. Dice, no pienses que la Escritura dice en vano que Dios puso su Espíritu en nosotros y nos dejará apartar de Él tan fácilmente. Dice, Dios es celoso y Él quiere nuestra fidelidad, así como el esposo desea la fidelidad de su mujer. Este comentario es el que más pasable, ¿no? Lo vi porque todos los demás comentarios hablaban de otras cosas que como que no se relacionan con el contexto. Y entonces dice este versículo, un comentarista dijo así, ¿no?, que Dios es celoso y que si ya puso su Espíritu en nosotros, dice que así como el esposo pide fidelidad o exige fidelidad de su esposa, así mismo Dios dice que exige que nosotros seamos fieles a Él, que no nos puso su Espíritu y que nos va a dejar hacer lo que nosotros queramos, ¿no?, sino que dice que Dios exige fidelidad en nosotros. En el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Santiago dice, cuando tú empiezas a amar al mundo, dice, te constituyes enemigo de Dios. Dice, pero Dios no quiere que seas infiel a Él, dice. Y ahí es donde viene la disciplina sobre el cristiano, ¿no?, donde Dios dice que nos cela por medio de su Espíritu. Y dice, pero Él da mayor gracia a los que son humildes, dice. Y aquí la expresión da mayor gracia se resume o se puede resumir que Dios da bendiciones a todos aquellos que son humildes. La palabra humilde significa doblegarse físicamente delante de Dios y doblegarse interiormente en el corazón. O sea, que debes de estar sumiso delante de Dios. Y dice que cuando tú haces eso, no solamente físicamente, sino en el corazón también, dice que es entonces cuando Dios derrama de su gracia sobre ti, y eso viene sobre ti como una bendición en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas, porque la palabra gracia significa aprobación, significa dar buen parecer ante los demás, significa que te da cosas y significa que tienes un mérito a causa de tu humildad. Entonces se puede decir que Dios te bendice grandemente cuando tú te doblegas delante de Él y eres sumiso ante Él, pero no solamente físicamente, sino interiormente, dice. Las dos cosas deben ir. Y dice que los soberbios Dios los resiste, dice.
Y aquí esta palabra resistir significa que Dios se opone contra el soberbio. Es una palabra militar, igual que la primera de combaten. Y dice que esta palabra resistir se utilizaba para cuando el ejército se ponía en orden de batalla y se ponía con sus escudos para detener al ejército que venía atacando. Así que todos se ponían en hilera, ¿no? Y hacían como una barrera con sus escudos y se fortalecían y resistían el ataque del enemigo. Entonces dice que cuando uno es soberbio y quiere alcanzar cosas por nuestras propias fuerzas, que Dios no nos deja, Dios nos impide, porque Él se opone, Él es nuestro rival. Imagínense, ¿quién puede ganarle a Dios? Y dice que cuando nosotros somos soberbios, Dios se pone en medio de nosotros para no dejarnos llegar hacia el lugar que queremos, o no nos deja alcanzar lo que deseamos nosotros. Dios a los soberbios, dice, se les opone, como un soldado que se opone para que no pase el enemigo, dice. Pero al humilde, dice, que Dios lo bendice. En el versículo 7 dice, Santiago da no como un consejo, porque son verbos en imperativo, son órdenes o mandatos. Da unos mandatos para los cristianos, para que nosotros tengamos amistad con Dios, ¿no? Tengamos amistad íntima con Dios. Y dice, sométanse pues a Dios. Y el verbo sométanse significa obedezcan a Dios. Ya son 10 consejos que da, 10 mandatos que da Santiago. Ya nada más con esto vamos a terminar. Dice, sométete pues a Dios, obedece a Dios, y dice Santiago. Ya después dice, resiste al diablo. Es la misma palabra que se utiliza arriba. Resiste, ponte, hazle frente al diablo. Hay un animalito, no recuerdo dónde, pero salió en Nat Geo o Discovery, algo así, que come conejos. Pero el animalito es como un cuinique de grande, y el conejo pues ya ven que está más grande y gordo. Así que ese animalito lo que hace es de que empieza a corretear a los conejos, y los conejos pues como saben que ese se los come, pues le tienen miedo. Así que el conejo empieza a correr, corre y corre, y el animalito, como es más ligero, pues tarda correteándolo hasta que el conejo se debilita y cae de cansado, y ya el animalito llega y se lo come. Pero un conejo lo empezó. La tercera es, acérquense a Dios, dice, por medio de la oración. Acérquense a Dios, dice Santiago, y Él se acercará a vosotros. Y después dice, pecadores, y aquí no le habla a una persona en general, ¿no?, sino a todos igual, porque todos somos pecadores. Dice, pecadores, limpien las manos. Y aquí limpiar las manos ilustra la confesión de pecados y una limpieza por medio de la palabra de Dios. Limpien, dice, sus manos. Confiesen sus pecados y llénense de la palabra. Después dice, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Purificar los corazones significa que debemos desechar malos pensamientos y malas actitudes. Acuérdense que en Hebreos dice que debemos acercarnos ante el trono de la gracia con corazón puro, dice. Y eso es quitar malos pensamientos y malas intenciones. Después en el 9 dice, aflíjanse, lamentense y lloren. Y estos verbos, afligir significa hacerse miserable uno mismo. Y esto implica darnos cuenta de nuestra miseria o de nuestro pecado. Y después dice, lamentense.
Y esta palabra implica un dolor interno. Dice que te duela el error o el pecado que has cometido. Y después dice, lloren. Y este verbo llorar no es un verbo común, sino que es un verbo que se utiliza para decir lloren a gritos, desesperadamente, ¿no? Entonces dice Santiago que tu pecado lo veas, dice que lo reconozcas, que te duela, dice, tu pecado, y no solamente eso, llora, dice, por tu pecado. Y después dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Qué estaba diciendo Santiago? Que había muchos hermanos que todavía, aparte de que estaban pecando, todavía se reían y se gozaban por causa del pecado. Y dice Santiago, no, dice, no hay nada de risa ni de gozo en el pecado que cometemos, dice. Que nuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza, dice. Y por último dice, humíllense delante del Señor y Él los exaltará, dice. Y humillar significa lo mismo de la anterior, doblegarse, no solamente físicamente, sino del corazón, dice. Dobleguémonos, dice, delante de Dios y Él nos exaltará. Y quiero terminar con el Salmo 113, 78. Salmo 113, 78. Salmo 113, 78. Perdón, 7 y 8. 7 y 8. Me equivoqué, no tiene 78, digo. 7 y 8. Salmo 113, versos 7 y 8. Y dice así: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ahí está este salmo expresando cómo el que se doblega o se hace sumiso delante de Dios, Dios, dice, lo exaltará ante todos, dice. Y entonces esa es la forma en que nosotros tenemos que ser amigos de Dios, acercándonos a Él, obedeciéndole, haciendo resistencia contra el diablo, limpiando nuestras manos por medio de la confesión de pecados, sí, de la lectura de la palabra, purificando nuestros corazones de malos pensamientos y de mala actitud, y que nuestro pecado nos duele en nuestro interior de tal manera que hasta lloremos, ¿no? Que nos duela tanto que lloremos a gritos, dice Santiago, y que no haya risa ni gozo en el pecado, sino que haya lamento y dolor. Y que cuando hagamos eso, entonces Dios nos va a exaltar delante de todos. Así que tenemos que ser amigos de Dios, porque si no, va a haber pleitos y guerras. Cuando uno no ama a Dios, hay todo eso. Así que esforcémonos por amar a Dios.